Bueno, vamos a hacer un vídeo para recordar un poquito el concepto de continuidad. A ver, así a grosso modo podríamos decir que una función es continua cuando se puede dibujar sin levantar el boli del papel, ¿no? Por ejemplo, una parábola sería una función continua. Puedo dibujarla sin levantar el boli, ¿vale? Pero la continuidad tiene una definición, que es esta. Decimos que una función es continua en el punto x igual a a si existe f de a, es decir, la función en ese punto, y además existe el límite de la función en ese punto. Y ambos coinciden. Esta es la definición de continuidad. F de a tiene que coincidir con el límite cuando x tiende a a. Otra forma de decirlo, si recordamos que el límite solo existe cuando existen sus límites laterales y coinciden, también podríamos decir que para que una función sea continua en el punto A, tiene que coincidir el límite cuando x tiende a a por la izquierda, con el límite cuando x tiende a a por la derecha, con f de a. Esto sería una definición equivalente, ¿vale? Lo digo porque normalmente las funciones definidas a trozos vamos a tener que calcular los límites laterales, pero como definición es la misma. Esto como definición. ¿De dónde tenemos que pararnos a estudiar la continuidad? Pues sobre todo en estos dos casos, en los puntos que no pertenecen al dominio y en los cambios de trozo, las funciones a trozos, es decir, donde hay un salto. Vale, ahí es donde nos tenemos que parar. Normalmente en el resto no nos paramos porque decimos una función es continua cuando es polinómica, cuando es división de polinomios donde no se anula el denominador, ya podemos dar por hecho esa continuidad. Cuando una función en un punto no es continua, decimos que es discontinua. Y tenemos tres tipos de discontinuidad que vamos a tener que aprender a discutir. Evitable de salto finito y inevitable asintótica o de salto infinito. Vale, estas dos yo normalmente digo que son inevitables. Inevitable de salto finito o inevitable de salto infinito. Una discontinuidad es evitable cuando lo que falla es f de a. ¿Vale? Es decir, falla esta parte de aquí. ¿Vale? O no existe f de a o no coincide con el límite. En cambio, una discontinuidad es inevitable cuando donde falla es en el límite. En esta parte de aquí, la discontinuidad es inevitable. Cuando estos límites existen, pero son números, decimos que es de salto finito. Cuando los límites existen, pero alguno de ellos es más o menos infinito, decimos que es de salto infinito o asintótica. ¿De acuerdo? Vamos a verlo mediante unos ejemplos. Vamos a recordar estas discontinuidades. A ver, el primer caso de discontinuidad. Discontinuidad evitable. Fijaros en este dibujo para que veáis la forma que tiene una discontinuidad evitable. Ya veis, aquí en x igual a 1 hay una discontinuidad evitable. Ya veis, se llama así porque simplemente si este punto lo pusiéramos ahí, ya estaría arreglada esa discontinuidad. Pero como no es así, aquí tenemos una discontinuidad evitable. Vamos a estudiarlo analíticamente. Fijaros en la función, que es esta. Es una función definida a trozos. En los puntos, en todo r menos el 1 podemos asegurar la continuidad por el hecho de ser polinómica. ¿Vale? Entonces, en todo r menos 1 es continua. Pero vamos a pararnos en x igual a 1. Y estudiamos las tres cosas que estudiamos siempre. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, límite cuando x tiende a 1 por la derecha y f de 1. Vale. Si me acerco al 1 por la izquierda, a ver, vamos a pintar aquí si queréis cómo va la función. La función antes del 1 vale x al cuadrado. En el 1 vale menos 1 y después del 1 vuelve a valer x al cuadrado. Entonces, si yo me acerco al 1 por la izquierda, la función vale x al cuadrado. Por lo tanto, este límite vale 1. Si yo me acerco al 1 por el lado derecho, la función sigue valiendo x al cuadrado. Por lo tanto, este límite vale 1. Ya veis, estas dos cosas son iguales. Por lo tanto, existe límite cuando x tiende a 1 de la función y además ese límite vale 1. ¿De acuerdo? F de 1, ¿cuánto vale? Lo vemos aquí o lo vemos aquí, menos 1. Aquí es donde nos falló la continuidad. Existe límite, pero no coincide con la función en ese punto. A esto es lo que le llamamos
discontinuidad evitable en x igual a 1. ¿Vale? Bueno, seguimos recordando los tipos de discontinuidad. Vamos a las discontinuidades inevitables de salto finito. Fijaros en el dibujo, ahí veis la forma que tiene. Aquí en el punto 0 la función da un salto. Pues ese es el concepto de discontinuidad inevitable de salto finito. Además, en este caso, el salto, como veis, mide una unidad, si quisiéramos decirlo. Vamos a estudiarlo también analíticamente. En x igual a 0 es donde nos tenemos que parar, porque en el resto tenemos una función polinómica y una función exponencial que sabemos que son continuas. ¿Vale? Vemos que cuando me acerco al 0 por el lado izquierdo, la función vale 1 menos x al cuadrado. En cambio, en el 0 por el lado derecho, para los números mayores que 0, la función vale 2 elevado a x más 1. Pues venga, vamos allá. Límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo. Voy por aquí, por lo tanto la función vale 1 menos x al cuadrado, es decir, este límite vale 1. Lo vemos en el dibujo, ¿no? Si yo me acerco al 1 por el lado izquierdo, la función se está acercando al 1. Vamos por el lado derecho. Límite cuando me acerco al 0 por el lado derecho, por este lado de aquí. La función vale 2 elevado a x más 1. 2 elevado a 1, que es 2. Lo vemos también en el dibujo, ¿no? Si yo me acerco al 0 por el lado derecho, la función se está acercando al 2. Los límites laterales no coinciden, es decir, no existe límite cuando x tiende a 0 de f de x. Para decir qué tipo de discontinuidad inevitable hay, nos fijamos. Son números los dos, por lo tanto, en x igual a 0 hay una discontinuidad inevitable de salto finito. Si queremos medir ese salto sin necesidad de ver el dibujo, restamos los números. 2 menos 1, una unidad es lo que mide ese salto. ¿Vale? Bien, eso respecto a las discontinuidades inevitables de salto finito. Vamos a ver las discontinuidades inevitables de salto infinito o asintóticas, el tercer tipo, ¿vale? Vamos allá. A ver, esta función, que ya la puse así un poquito más complicada para poder trabajar con ella. Lo primero, si nos fijamos en el dibujo, ya vemos que hay asíntotas. Ya vemos que la función en algún momento se va hacia el infinito, como puede ser aquí, o hacia el menos infinito, como puede ser aquí, aquí o aquí. ¿Vale? Eso ya va a indicar una discontinuidad de salto infinito. Vamos a estudiarlo analíticamente en esta función, que ya os digo que yo os la puse un poquito más difícil para trabajar con ella. Esta función, antes del 0, cogiendo el 0, vale 2x menos 1 partido x más 3. Y después del 0 vale x más 1 partido x al cuadrado menos 2x. Vamos a fijarnos en el dominio, porque hay denominadores, entonces puede no existir en algún lado. En esta rama de aquí, ¿dónde podemos tener problemas? ¿Dónde se anula el denominador? En x igual a menos 3. Entonces, x igual a menos 3, que está dentro, hay que sacarlo. Entonces, el punto menos 3 es un punto que no está en el dominio. Vamos a esta rama de aquí. ¿Dónde se anula el denominador? Si hacéis ya en la cabeza esa ecuación, los puntos donde se anula es en el 0 y en el 2. El 0 no me preocupa porque no está en su dominio. Esto está definido para los números mayores que 0. Pero el 2 sí. El 2 es otro punto que hay que sacar del dominio. Por lo tanto, el dominio de esta función, como se puede ver en el dibujo, además, si no quisiéramos hacer el estudio, es todo r menos el menos 3 y el 2. Entonces, ¿dónde tenemos que pararnos a estudiar la continuidad? Tendremos que pararnos en el menos 3, en el 2, por ser puntos que no están en el dominio, y además en el 0, porque es un punto de salto.
¿Vale? Vamos a hacer la discontinuidad en cada uno de esos puntos. Empezamos en x igual a menos 3. En x igual a menos 3, la función, me acerque por la izquierda o me acerque por la derecha, la función siempre es esta. Por lo tanto, yo voy a estudiar los dos. Límite, cuando x tiende a menos 3, no tengo por qué especificar. 2x menos 1 partido por x más 3. Es un número partido por 0, con lo cual laterales. Límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda y límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de la función. A ver, ya voy a utilizar el dibujo, ¿vale? Si no, sustituiríamos y miraríamos el signo. Pero en el dibujo ya vemos que si me acerco al menos 3 por la izquierda, nos vamos hacia más infinito. Si me acerco al menos 3 por la derecha, ya veis que la función se va hacia el menos infinito. Con lo cual, no existe límite y además toma valores del infinito. ¿Qué nos está indicando eso? Pues que en x igual a menos 3 hay una discontinuidad inevitable de salto infinito o asintótica. Se llaman así porque ya veis que indica que hay una asíntota. Bueno, eso en el menos 3. Vamos a ver qué pasa en el siguiente punto, en el 0, que era uno de los puntos donde saltaba la función y también teníamos que pararnos, ¿vale? Vamos a estudiarla en el punto x igual a 0. En el punto 0 tengo que tener cuidado, porque si me acerco por la izquierda, la función es esta, pero si me acerco por la derecha, la función es esta. Entonces, límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, ¿vale esto? Resolvemos rápidamente y queda menos 1/3, ¿no? En cambio, límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, la función que tengo que coger ahora es esta, queda un número partido por 0. Por lo tanto, tengo que hacer laterales. Límite cuando me acerco al 0. A ver, perdón, ya estamos por la derecha, no me hace falta especificar. No me hacen falta los laterales porque ya estamos por la derecha. Con lo cual, si me acerco al 0 por la derecha, lo vemos aquí, la función se va hacia abajo, menos infinito. Ya no me hace falta calcular f de 0, estas dos cosas no coinciden y una de ellas es infinito, tenemos discontinuidad inevitable de salto infinito o asintótica. Ya veis que lo mismo, y hay una asíntota aunque solo sea por el lado derecho. ¿Vale? Bueno, eso en el punto 0. Ya solo me queda estudiar la función en otro punto, que es el 2. Vamos a ver qué pasa en ese punto. ¿Vale? Vamos a estudiar la función en el 2. Límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función, es un número partido por 0, tendría que sustituir, o directamente podemos verlo en el dibujo. 2 por la izquierda, la función se va hacia abajo, menos infinito. Límite, cuando me acerco al 2 por la derecha, la función es la misma. Lo vemos en el dibujo, la función se va hacia arriba, más infinito. Igual que es antes, ya no nos hace falta ni calcular f de 2. ¿Por qué? Bueno, aparte que en este caso no existiría. Como los límites, alguno de ellos es infinito, tenemos discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis cómo se estudia la continuidad, los distintos tipos de discontinuidades que hay y lo de siempre. Cualquier duda me avisáis, ¿vale? Venga, un saludo.